Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de mi podcast Sanar para Vivir, con esta sección que me encanta, que es de invitados, que se llama Todos Somos Uno. Hoy tengo un invitado que me tiene muy emocionada porque somos, pues como quien dice, colegas, hablando el mismo idioma, y no es fácil encontrar a personas que entiendan conceptos profundos de quiénes somos en realidad y como visto desde una conciencia mucho más abierta y expandida. Antes que nada, quiero nuevamente darle las gracias a EOS Offices por este espacio tan hermoso que tienen. Pues más bien yo tengo el honor de estar aquí. Gracias, porque me siento muy a gusto, me siento muy feliz y mis invitados lo disfrutan igualmente. Así que muchas gracias. Y hoy tengo a Ricardo Garza, que él es, pues como quien dice, biodescodificador también, pero tú le llamas desprogramación evolutiva, que es una manera, es como una rama, ¿no, Ricardo? Diferente de verlo, o más bien más amplia. Es bastante diferente. Fíjate que conozco poco la biodescodificación porque no es algo que hayamos estudiado, pero sí conozco las bases y trabajamos bastante diferente. Fíjate que algo muy importante es entender que todas las líneas que parecieran ser similares tienen un conjunto de técnicas. Eso es lo que nos une. Entonces, por ejemplo, habrá algunas técnicas que utilicen, ciertas partes de la vida de las personas para sanar. Nosotros abarcamos ciertas partes y cierta estructura que es muy propia de nosotros, que si bien tiene similitudes con la biodescodificación, en realidad es súper diferente en términos de manejo. Cómo manejamos y luego cómo manejamos los ejercicios, esa parte de cómo integramos el conocimiento para hacer consciente lo inconsciente, eso es lo que nos da así toda la diferencia, pero sí es una línea que pareciera similar. Pareciera eso, o sea, así fue como descubriste que claro. había esa parte y Es luego el primer paso. Es el primer paso. Sí, claro que y luego sí. ya te adentraste a explorarlo pues por tu cuenta, como quien dice, y viste que había muchísimo más. Sí, hay mucho que agregar. Mucho que agregar. A ver, Sí. Ricardo, me voy a ir como un pasito atrás, porque yo sé que compartes muchísima información de todo lo que es la conciencia, del trauma, de toda esta herencia ancestral que traemos de programas, de información, ¿no? O sea, somos información en un campo de información, ¿no? Sí. Pero me gusta ser muy didáctica para las personas que no tienen ni idea de qué estamos hablando, y a mí me interesa mucho enfocarme en ampliar la conciencia, en que haya un pequeño despertar donde las personas que no saben nada puedan empezar a ver las cosas como diferentes y decir, oh, ¿cómo? Entonces, me encantaría que partiéramos porque nos dijeras para ti, en lo que tú sabes, ¿qué es la conciencia? Mira, la conciencia yo tendría que dividirlo en dos: consciente e inconsciente. El consciente, que esa es nuestra dualidad, el consciente es eso que genera el cerebro, las ideas, el pensamiento, la capacidad de poder crear cosas, y el ego, el yo quiero, necesito, esa es la parte del consciente. El inconsciente es esa parte que no sabemos dónde está, pero que rige totalmente nuestra vida. Es importante que la gente sepa que el inconsciente va a dominar todos los aspectos más importantes de tu vida, teniendo en cuenta 5 grandes áreas: pareja, hijos, profesión, dinero y amigos. Cuando entendemos esta parte, que nosotros no decidimos ni siquiera cuándo tenemos un hijo, si los tenemos o no los tenemos, ni cuántos hijos tenemos, ni si tengo o no cierta profesión, si tengo o no qué tipo de pareja y cuándo la tengo y si la tengo o no la tengo, no lo decido yo. ¿Cómo me doy cuenta que no lo decido? Si yo divido esas 5 grandes áreas y les pusiera yo un porcentaje, voy a darme cuenta que en realidad el resultado que tengo no es el que yo quisiera haber tenido. Cuando eso sucede, entonces yo no tengo injerencia. Porque si así fuera, mi inteligencia me daría para poder lograr cualquier cosa que yo quisiera. Claro. Y así sería de simple. Y hemos tenido debates con algunas personas que me dicen, no, es que todo es decisión. Si una persona decide hacer X cosa, le digo, bueno, todo el mundo seremos millonarios. Todo el mundo tendremos una familia maravillosa y todo el mundo tendría la familia que quisiera tener y la pareja que quisiera tener y la vida que quisiera tener. No habría sufrimiento de ningún tipo, ¿no? De ningún tipo, si fuera todo del consciente. Sí. El punto es que no es del consciente.
Todas las decisiones importantes son del inconsciente. Si entendemos esto, vamos a entender grandes cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que voy en un piloto automático. Exacto. Y no puedo hacer cosas diferentes a menos que me gane el derecho a hacer las cosas diferentes. ¿Cómo para qué? ¿Para qué el inconsciente nos dice, no hagas esto porque si haces esto te va a pasar esto? Para que no sufra, porque la importancia del inconsciente es la supervivencia del ser humano. Protegerte de algo. Protegerte, pero no lo alcanzamos a ver. Por eso se llama inconsciente. Entonces, la conciencia sería esa parte de decir, necesito sanar esto que quiero alcanzar, porque sé que hay un bloqueo, pero no lo identifico qué es. Sí, y aquí la clave es en esta charla que podamos darle las bases fundamentales a las personas de poder encontrar sus conflictos y empezar a sanarlos. Ahora, una parte muy importante, o sea, ya entendimos que nos rige principalmente información de la cual no sabemos que está ahí. No sabemos ni de dónde viene, ni qué es esa información, pero está gobernando, por así decirlo, el 95% de nuestra vida. Vamos a darle chance de que haya al menos. de que tenemos algún tipo de control, ¿no? Cuando tenemos esos momentos de estar presentes y conscientes y decidiendo, ¿no? ¿De dónde viene esta información inconsciente? ¿De dónde parte? Porque sé que parte de muchas fuentes, pero si lo tuvieras que ejemplificar, ¿de dónde viene? Es la conformación del inconsciente, tiene varias fuentes. La fuente principal, la número uno, y voy por orden cronológico, es la información heredada inconsciente, que es la parte epigenética. Esta información, ¿por qué la menciono primero? Porque es la que viene de papá y mamá. Ya viene antes de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Las 5 áreas que mencionamos en un principio. Vamos a encontrar todas las experiencias previas que tuvieron los ancestros que yo las vengo a repetir. ¿Para qué repito historias? Para poder cumplir con el ciclo de la vida, que es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Si yo cumplo con el ciclo de la vida, entonces la especie sigue sobreviviendo. Y me doy cuenta al final de todo que yo no importo. Mi ego sale sobrando, que no existe un juicio del inconsciente a lo que es bueno y es malo, sino que simplemente es lo que tiene que ser. Para que yo me pueda reproducir con una pareja, no tiene que ser estable ni a largo plazo, simplemente una pareja reproductora, que eso es lo que busca el inconsciente. Por eso en muchos casos, en información heredada, tenemos, por ejemplo, mujeres que solamente atraen hombres casados, mujeres que solamente, hombres que solamente atraen mujeres casadas, mujeres que solamente atraen hombres violentos, hombres que atraen a la tóxica, como le dicen hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué todos los hombres son iguales? ¿Por qué todas las mujeres son iguales? Pues porque es el molde que yo tengo del transgeneracional, de los programas heredados inconscientes, que no me va a permitir elegir otra cosa que no sea fuera de lo familiar, porque en eso me tengo que reproducir. Y dice mi inconsciente que ahí se encuentra el amor. Entonces, el amor se encuentra en hombres casados, el amor se encuentra en mujeres ocupadas, el amor se encuentra en hombres violentos. Ahora sí que aplicaría el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso es lo que piensa el inconsciente, tal cual. Entonces, de ahí tenemos, por ejemplo, la parte heredada inconsciente, que esa es la primera pieza de conformación del inconsciente. Te voy a detener tantito y corrígeme si tú lo ves y lo aplicas igual. En el libro que estoy leyendo, que te digo, Ese dolor no es mío, que me parece interesante lo que encontré, dice que desde tu abuela, cuando está embarazada de tu mamá, pues ya está en el número de óvulos que tu mamá va a tener y donde tú, o sea, yo y el que nació de esa abuela, de esa madre, ya está ahí ese óvulo. Entonces, traemos la información de lo que vivió nuestra abuela durante ese embarazo, más lo que vivió, más lo que continúa viviendo nuestra madre, ¿es correcto? Totalmente. Por eso nosotros siempre decimos, nosotros a la repetición inconsciente, que es hacer lo mismo o el completo opuesto de lo que hace mi propio ancestro, le llamamos el doble. Entonces, todos somos dobles de mamá, papá y de la abuela materna. Todos. No paterna. No. Puede ser que sí, pero por regla somos dobles de mamá, que es quien me da su célula. Papá, que es que me da su célula, y la abuela materna, que es el que puso el óvulo donde venía mi mamá, justo abonando a esa parte que tú mencionas. O sea, ¿el padre aporta algo? Totalmente. O sea, me refiero a el abuelo paterno. El papá. O sea, todos aportan. Mira, veamos al ser humano
como si fuera un rompecabezas. Una pieza es de mi mamá, otra pieza es de mi papá, esas son centrales e invariables. Y la otra pieza central e invariable es la de la abuela materna. Puedo entonces, a partir de ahí, tener piezas de otras personas, de mis tíos, de mis tías, del primo lejano, porque a veces decimos, no, es que era un primo de mi abuela. O sea, aunque sea un primo tercero de tu abuela, funciona, o de tu bisabuela, porque venimos del mismo árbol. El árbol solamente está haciendo más grande, pero venimos compartiendo la misma información. Pero la información que vamos a expresar con mayor seguridad, mamá, papá y abuela materna. Pero vamos a ir también por áreas. Por ejemplo, yo puedo ser doble de mi mamá en pareja, doble de mi papá en lo económico, doble de mi tío en la parte social, ¿sí? En la personalidad de mi tía. Y ahí es donde nos podemos confundir un poco. Por eso es tricky esto y difícil de dar, Ricardo. Sí, es muy tricky y es importante conocer todos los fundamentos. Cuando nosotros conocemos todos los fundamentos, porque hay técnicas y que son literalmente comprobables, porque por eso la gente siempre vemos, de repente me dicen el canelo por los golpes que damos. Por la gente para atrás, dice la gente. Por así que un gancho al hígado. Como gancho al hígado, porque dice la gente, ¿cómo es posible que no pude ver yo esto? O sea, y es donde te das cuenta que dices, estaba tan evidente en tu propia vida que no lo puedes ver, se llama inconsciente. Pero todos traemos información de varias personas que vamos expresando dependiendo del momento de la vida y el ambiente que se presenta. Por eso nosotros basamos todo nuestro trabajo en la epigenética, que es cómo funciona, pero es otra parte de lingüística, pero como que lo voy a cerrar el tema. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo basado en el ambiente de lo que estamos viviendo? Ahorita vamos a adentrarnos en ¿Qué cosas son las que detonan y son como triggers, ¿no? Exactamente. Como, ¿cómo se dice en español trigger? Es que no me activadores. Sí, como detonantes o activadores, ajá, sí. ¿no? Que surgen en diferentes momentos de la vida. Pero ahorita llegamos a esa parte. Vendría siendo como un, ¿cómo lo podría decir? O sea, el trabajo que tú haces viene siendo como un detective que observa y dice, por aquí veo algo, por aquí veo otro. Pero yo creo que lo difícil de dar es, por ejemplo, cuando viene esa información de ancestros que no conociste. ¿Cómo puedes dar con información de gente que no te tocó conocer? Sí, por eso a veces a las personas les pareciera esto como magia. Porque yo le puedo decir, esto le pasó a tu papá, esto le pasó a tu mamá, y todo el mundo, ¿cómo sabes? Porque finalmente la información está en ti. Si hay personas que me dicen, yo no sé nada de mis ancestros. No es relevante, porque tú estás viviendo el mismo conflicto. Imagínate, todos en tu familia les va muy bien económicamente y a ti no. Bueno, hay que ver entonces tú a quién estás repitiendo. ¿Y si no sabes? O sea, no vamos a poner un... No, pero sí. Vamos a poner un caso en que yo te digo, sí. Ricardo, a mí no me va bien económicamente y a toda mi familia sí. ¿Cuál sería la pregunta? El punto es, ¿ubicas a alguien que le ha ido mal económicamente? No pasa nada. Lo existe. Porque tú lo estás viviendo. Porque tú lo estás viviendo. Si no estuviera presente en tu vida. Sí, igual, oye, hay un aborto y muchas veces no hago la pregunta, hago la afirmación. Bueno, ¿cuántos abortos tuvo tu mamá? ¿Cuántos abortos tuvo tu abuelita? ¿Por qué no brinca generaciones? Entonces, en la generación, mi mamá no, bueno, una tía. Sí o sí, o sea, no te estoy preguntando, estoy afirmando que hay... O sea, no lo estoy poniendo en tela de duda. No. Hay cosas que se heredan de una generación a otra y no brincan generaciones. Hay otras cosas que sí. Ahora, ¿importa de quién venga? No. Es que yo creo que ese es el punto importante, ¿no? Y no importa, no sabes. De que viene. No hay alguien que tenga un aborto en su vida que no tenga un antecedente de aborto previo en la generación inmediata superior. Sí o sí. Oye, ¿no tengo la información? No me interesa. Es que muchas veces, por ejemplo, hay embarazos gemelares que se perdió uno de los babies y la mamá ni cuenta se dio. Sí, claro. Entonces, pues ahí está un aborto, una pérdida de un hijo, que quizás no esté en el consciente, mas sin embargo existe. Entonces, por eso no es pregunta. Estamos afirmando que hubo Hay cosas que afirmamos, hay cosas que decimos, bueno, vamos a buscar dónde está. Sí. Pero, por ejemplo, abortos, infidelidades, abusos sexuales, todos están en repetición una generación atrás, sí o sí. O sea, vamos a suponer que si alguien en esta vida vive cierto evento, como un abuso, ¿es porque hubo un abuso? Sí, y bueno, hay los dos. Está el abusado y el abusador, sí o sí. O sea, el punto es que es un programa y todos los programas tienen una característica súper importante, es polaridades.
O hago exactamente el mismo programa, es decir, si mi tío, mi tía, mi mamá y mi papá sufrieron abuso, yo puedo o sufrir abuso o hacer el abuso. Entonces, no hay opción de que, solamente en mi familia se sufre el abuso y en la familia del vecino son abusadores. No. Sí, pues así sería muy fácil Muy detectarlo, simple, ¿no? sí, muy simple. Entonces, ¿cuál es el tema? Que en realidad son las dos polaridades y siempre que tenemos un estafado, hay un estafador también en la familia. Hay más estafados y más estafadores. ¿Me explico? Hay gente que le roban y hay personas que roban en mi propia familia. Entonces, lo único que hace es irse en bandada, de polaridad en polaridad. Por supuesto. ¿Por qué una persona, es que a mí me encanta esto y yo me puedo quedar 10 horas aquí contigo, pero quiero irme otra vez con este orden, suponiendo que quien nos haga el gran favor de escucharnos no sepa nada de esto? ¿Por qué sería bueno que una persona supiera esto? Porque te cambia la vida por completo. Nosotros lo interpretamos como un hackeo. Te vamos a hackear tu vida. ¿Por qué? Porque en realidad uno no puede solo en muchas ocasiones. Hay veces que hay gente que ya aplica este conocimiento, aunque no pague terapia, aunque no vaya a una escuela, como quiera puede sanar sus conflictos viendo videos. Entonces, por eso compartimos con mucho cariño toda la información para mucha gente que no puede acceder a una terapia y que no pueden pagarse una. Pues bueno, aquí regalamos información, no pasa nada. O sea, no está solamente para algunas personas. ¿Para qué lo necesitas? Para que cambies tu vida por completo, porque no hay cosa en tu vida que no pueda ser modificada. Todo es posible modificarlo. Cuando tenemos esto en cuenta, pero necesitamos tener las herramientas. Cuando tenemos esto en cuenta, entonces podemos hacer cambios en nuestra vida que te cambian, pero así, 180, toda la vida. Y empiezas a tener resultados que jamás habías soñado. Empiezas a vivir vida que nunca hubiera estado en tu propio camino de vida porque te volteas hacia atrás de las generaciones y nadie vivía lo que tú vives ahora. Entonces, personas que quieran sanar su físico, personas que quieran sanar sus problemas de pareja, su economía, su relación con los demás, cualquier cosa que te pase, lo que sea, todo tiene una solución. Oye, y Ricardo, esa es la esperanza que queremos dar a la gente. Claro, no, y bueno, no puedo estar más a favor de eso y aunque yo no lo trabajo igual que tú, también trabajo mucho con toda la parte del inconsciente, pero a la gente de repente me doy cuenta que no le es real esto, o sea, es como si sobre todo en estos tiempos, me imagino que ello es cíclico, pero bueno, es lo que estamos viviendo ahorita. Siento yo que estamos viviendo un nivel tan superficial, no sé si tú lo observas igual, es como que hay un bloqueo demasiado grande. Estamos educados para eso, ¿eh? Ajá, pero ahorita con tanta distracción, ¿no? Con tanta cosas que nos estimulan de diferentes formas, ¿no? Con la tecnología, con todo lo podemos comprar inmediato. Hay demasiada distracción, pareciera que está diseñado para que no pudiéramos acceder. Totalmente. ¿Estás de acuerdo conmigo Sí, en eso? Entonces la totalmente. gente la siento como tan abrumada en cosas que no son tan importantes, que se les está yendo la vida en vivirla, en lo que es importante. Entonces me encantaría que viéramos este aspecto y que tú nos pudieras decir algo respecto a eso, decir, gente, por favor, papá, no porque, ojo, yo me gusta siempre aclarar que nosotros no tenemos la verdad absoluta de nada, sí, nadie la tiene, pero este es un camino que funciona, bastante simple y bien. sencillamente, Sí. ¿no? Entonces, partiendo de eso, para que nos sintamos con libertad de compartir lo que creemos, ¿no? Entonces, ¿por qué sería bueno que una persona que escuche esto diga, oye, a ver, voy a dejar de distraerme tanto y me voy a echar un clavado a ver qué cosas de mi vida no están funcionando bien? Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para sustentar todo con una base científica. Porque lo primero que te dicen las personas es, yo no creo en eso. A ver, se trata de creer o no creer. Pues bueno, si no me crees a mí, debátele a la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. No vas a creer a mí, te saco el reportaje de la revista Nature, no, es la más importante en ciencia en el mundo, bueno, debátele a la revista Nature. Entonces, lo que hacemos nosotros es tener siempre un respaldo científico de cada cosa que decimos. Literalmente de cada cosa que he mencionado yo te puedo poner un reportaje y un científico avalando el tema. Y aún así, cuando yo les digo a mis pacientes y a mis alumnos de la escuela, les digo, vas a sanar tú y vas a sanar toda tu familia, tengo un sustento científico para decirle por qué sanan tus hijos y por qué sanan tus papás, cuando tú trabajas tú mismo.
Y lo voy a ir tocando poco a poco Y para que la digamos gente que lo al entienda. ego le encanta Ay, esa sí, información. O sea, olvídate que somos seres espirituales y que sabemos. No, olvídate de eso. O sea, No. ese es esoterismo y eso es cosa del quién sabe dónde. Eso es lo que nosotros hemos hecho el gran esfuerzo, a diferencia que esas de otras técnicas. Hemos hecho un gran esfuerzo por decir, esto sustenta esto. Y siempre lo compartimos con todo el cariño del mundo. Por ejemplo, la parte del comportamiento humano que está condicionado a lo que sucede por fuera es la epigenética. Es muy poco conocido, pero por ejemplo en la epigenética haz de cuenta está el gen y arriba existe un interruptor que prende o apaga la función del gen, pero el gen no se modifica, ¿sí? Y esto viene, si ustedes lo googlean, van a encontrar que el gobierno de Estados Unidos en las primeras 2 enlaces son del gobierno de Estados Unidos. Y te dice la información hereditaria, sí, que condiciona el funcionamiento del gen. Si ya no me crees a mí, pues créele al gobierno de Estados Unidos en su departamento de epigenética y de cáncer, ¿no? Luego te vas con un biólogo norteamericano maravilloso, que no sé si lo conozcas, se llama Bruce Lipton. La biología de la creencia, la biología de la creencia. Maravilloso libro. Bueno, increíble. Entonces, él nos dice tal cual, que los padres somos los ingenieros genéticos de nuestros hijos porque nosotros creamos las condiciones ambientales durante la gestación del bebé para que tenga o no cierto comportamiento el niño y cierto tipo de salud física. Sí. Y te lo basa en la epigenética. Él no descubre la epigenética, creo que el primero que la explora es Warrington en el año 1930 por allá. Entonces, ¿qué sucede? Que hay toda una base científica. ¿Y qué es la epigenética, por ejemplo? Vemos el caso de todos los seres vivos, animales, plantas, insectos y humanos, tenemos la epigenética. ¿Qué es esto? Que basado en el ambiente, pues yo modifico mi comportamiento y tomo decisiones. Y, por ejemplo, el caso de las plantas que no tienen un cerebro, van a florecer o no, van a crecer más o menos dependiendo de la temperatura. Eso es epigenética. Y nosotros tenemos epigenética, es lógica, sí, pero no unimos los puntos. No unimos los Entonces, puntos, no observamos. No observamos. Y luego, en la misma epigenética te dice que viene la carga hereditaria, te lo dice el gobierno de Estados Unidos. Y luego descubren, por ejemplo, en el 2012, comprueban algo que se llama entrelazamiento cuántico, que nos dicen que una partícula, que la pones aquí, si está familiarizada con esta, es decir, que sean resultantes de la misma, la mueves, dice textualmente, una galaxia de distancia, cambias una, cambia la otra. Eso está impresionante. No, bueno, ahora díganme que no es cierto. Ahora díganme que si no sano yo, mis hijos se van a quedar igualitos. Exacto, si estamos hablando de que pueden sanar de una galaxia a otra. La partícula relacionada, pues todos somos partículas, por Dios, todos estamos reaccionando igual. Exactamente. Entonces, todo tiene una base científica. Y esta es la parte importante que tenemos que saber, que no es un tema de fe. No es un tema de creencias. Aquí estamos hablando de sustento científico sobre cada cosa que mencionamos. Del transgeneracional se llama psicogenealogía y se llama epigenética. Investíguenle, googleenle y van a encontrar que lo que les digo viene en todos lados y viene con base científica. Hay, por ejemplo, en la revista de Nature un reportaje, y así búsquenlo, creo que viene en inglés, se llama el RNA, dice RNA carries the trauma, viene así en inglés, y algo así viene. Dice que el RNA del padre carga los traumas del propio padre. Te lo dice la ciencia, no te lo digo yo. Si a mí no me quieres creer, a ver, dímelo otra vez eso. El RNA que viene en el semen del padre ya carga los traumas del padre. ¿Y el RNA qué es? Es tipo el ADN. El ADN. Ajá, pero tiene otra nomenclatura que, como no soy médico científico, no estoy totalmente familiarizado. Pero es parte del contexto del ADN. Lo que sucede es que ya vienen cargados los traumas precisamente en la parte biológica y te lo están reportando a como el árbol tiene todas las funciones que tiene que hacer con una semilla. Toda la función viene en la semilla, sino donde la saca el árbol. Por supuesto. Entonces, aquí lo importante es saber que la ciencia respalda toda la información de cómo es que nosotros estamos viviendo nuestra propia vida y cómo se transforman nuestras decisiones basadas en el ambiente. ¿Qué es el ambiente? Lo que sucede no solamente con la temperatura y así, sino que estando tú y yo aquí juntos y pasa algo, un accidente, tú vas a reaccionar de una forma y de otra. Quizás yo salga corriente, tú salgas, te hagas bolita. ¿Me explico? Entonces, dependiendo de mis propias herramientas, que son heredadas, por cierto, vamos a reaccionar basados en cualquier situación. Y eso me encanta porque yo hablo mucho acerca de que la vida no la vivimos como es, la vivimos como somos. Y en base a cómo percibimos, todo el tiempo estamos percibiendo e interpretando. Entonces hay que saber que esa percepción y esa interpretación que le das a
cada situación, a cada persona, todo lo que te pasa, viene de toda esa información heredada. Pero te tengo una pregunta que a mí me da mucha curiosidad porque no me queda clara. Una cosa es la información heredada, ¿no? Que traemos de nuestros padres y de la parte de la abuela materna, principalmente, vamos a ponerlo, ¿no? ¿Cómo se entrelaza lo que nosotros vivimos desde el vientre de nuestra madre, en el momento de nuestra gestación, y de los 0 a los 6 o 7 años? ¿Cómo se entrelaza y cómo podemos darnos cuenta qué viene de qué? ¿De dónde? Claro, que esa es la clave, que eso es lo importante. Ok, aquí va a ser muy importante saber que son varios aspectos. En la parte número 1 que tenemos la parte heredada transgeneracional, que son la parte celular, esa ya viene mucha información. Posteriormente tenemos la concepción, que tiene 2 momentos. Y este es el momento 1, el ambiente que se vive, por ejemplo, la economía, el anímico, si mamá está enamorada o no está enamorada, si se vivió en una parte tranquila o estresante, el momento del embarazo. Todo eso cuenta. Es el momento de la concepción, cómo estaba la relación, cómo se sentía mamá. Y hay un segundo momento en la concepción, que nosotros le llamamos el observador, cuando mamá se entera que está embarazada. Y ese es mágico, porque impacta más que el mismo momento de la concepción. Lo que la mamá piensa, dice y siente, eso se graba sí o sí. Y se queda así como... Impresión. Y estás de acuerdo que casi nadie sabe eso. Casi nadie sabe eso. Y hay un tema bien importante, que la gente piensa que todo está en el cerebro. Gran error, porque ahí ya perdimos. Está todo en las células, en la epigenética. Como el cerebro no está funcional ni a la concepción ni en la gestación, funciona para memorizar y aprender. Funciona para otras cosas, claro que sí. Pero todavía nacemos. Año 1, año 2. ¿Quién se acuerda del año 1? ¿Tú te acuerdas del año 2? No. Personas a lo mucho se acuerdan de los 3 años de adelante. A lo mucho. Generalmente es de 4, 5, 6 años de adelante ya empezamos a tener recuerdos. Entonces, mi cerebro no está funcional para generar recuerdos. Entonces, el aprendizaje no se da en el cerebro. Se va dando a nivel celular. Este momento, el momento de la concepción, lo que mamá piensa, dice y siente, se queda grabado porque hay más información en el cuerpo que en el propio cerebro. Entonces ya pasamos, por ejemplo, por el transgeneracional, con la misma información que venía yo ya cargado. Luego pasamos por la concepción, 1 y 2. Y luego viene todo el tiempo de la gestación. Las emociones de mamá, sí o sí, y eso es gran responsabilidad del papá, cabrones, pongan atención. Porque luego se hacen, es que la mamá... No, se lavan las manos, ¿verdad, sí, Ricardo? No, señor. Nuestra responsabilidad es dar la estabilidad emocional a la madre para que la madre esté tranquila. Y no se pueden rajar. Rájense después de los 6 años. Si se van a rajar, denle chance a los niños hasta los 6 años. Porque tienen la misma injerencia. Sí. Es que de nosotros como papás depende la estabilidad emocional de la madre. Si el papá se raja al momento de saber que está embarazado, pues ya la dejó sola. Si el papá es latoso, infiel y hace sufrir a la mamá, pues todo la va a estar viendo la mamá. Es que la mamá queda vulnerable. Y le dicen, es que su mamá andaba preocupada todo el embarazo, pues así se la procuraste, mi rey. Exactamente, no lo hizo sola, ¿verdad? No lo hizo sola, y el ambiente lo creas tú. Así es. Entonces, si tú creas un ambiente tranquilo, pues el bebé va a estar súper, súper tranquilo. Bueno, todo lo que pase en la gestación. Luego, el parto. Es increíble lo que hemos descubierto en la técnica, que el parto tiene todo que ver en tu vida profesional y en tu vida económica. Ponme un ejemplo. Me encantan ejemplos. Sí, claro que dime. sí. Cuando un paciente viene conmigo y me dice, quiero trabajar lo económico, muy bien, ¿cuál es el conflicto que presentas? Me siento estancado. Stop. Pregunta casi única. Cuéntame cómo naciste. Es que fíjate que llegué al hospital y mi mamá me dice que se tardó como 12 horas y estuve y hasta el día siguiente nací. ¿Cuánto te tardaste en nacer? Y es el estancamiento del niño que no sale. Entonces, todo el tiempo cargas con esa impresión a nivel celular que está presente en tu vida y tú sientes la percepción de estar estancado todo el tiempo, aunque quizás no lo estés, pero hay que tener en cuenta que percepción es realidad, porque quien lo está percibiendo lo está viviendo. ¿Sí? Entonces, percepción es igual a realidad. Quizás para mí no. Que yo te diga, no, tú te ves muy bien, no, yo te veo que vas muy bien económicamente, pero me siento estancado.
Sí, es a nivel, volvemos a lo mismo, percepción. Es mi Sí, propia sí. Matrix, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, el parto tiene todo que ver. Entonces, nosotros hemos resuelto problemas económicos graves de una persona resolviendo sus conflictos de parto. ¿Sí? Que si la mamá se le rompió la fuente, en el inconsciente es pérdida de líquido, liquidez. No puede retener el dinero. ¿Sabes? Pues, Volvemos a lo mismo. Te lo llevas toda la vida. No, me refiero que si no, al momento de estar en una consulta, Es en que una te sesión, pasa. no saben cómo nacieron. Me sucede todo el tiempo. No, pues es que mi mamá ya no vive o mi mamá tiene Alzheimer y ya no tengo manera de preguntarle. No importa, es que lo estás viviendo. O sea, lo viviste. ¿Marca más el momento del parto? Para lo económico. Para lo económico. Sí. Ah, ok. Sí. O sea, no me quiero meter en eso porque no vamos a acabar nunca, ¿no? O sea, ¿cómo se sabe que para lo económico tiene que ver el parto? O sea, ¿cómo llegas a ese conocimiento? Nosotros lo descubrimos, la verdad es una aportación de nosotros. ¿En repetición? Sí, sí, como llamamos más, no sé si ahorita mismo que tenemos 5,000 casos grabados. Al menos 5,000 grabados, más todos los que no tenemos grabados. Entonces, grabados así tal cual, porque son de la escuela y se graban para efectos académicos y estadísticos. Ese es un descubrimiento propio y hemos comprobado cada vez. ¿En base a observación? Observaciones, método científico, por Dios. De que ya me di cuenta que la mayoría que tienen problemas económicos tuvieron cierto tipo de partos. O las personas que tienen qué tipo de problema es de gestación. Por ejemplo, personas que tienen muchos miedos, que dicen, tengo miedo a morir y no sé por qué. ¿Pero te pasó algo? Porque siempre, en los miedos son dos cosas, miedo justificado y miedo injustificado. Miedo justificado, tuve un accidente de niño y me estaba muriendo. Bueno, ya va, sanamos la infancia, ¿no? Pero cuando no sabemos de dónde viene, la pregunta es qué pasó en el embarazo. ¿Tuviste amenaza de aborto? ¿Tu mamá tuvo amenaza de aborto contigo? Sí. Pues tu mamá pensó que te ibas a morir. Hello. Ajá. Miedo a morir. Ajá. Pero ahí es donde venía mi pregunta original. ¿Tú cómo le haces para, al momento de estar en querer ayudar a sanar a alguien de algo, cómo das cuando es algo de su vida, de un trauma que vivió o algo que viene de atrás? Son solamente 3 lugares donde vamos a encontrar el conflicto. Y esto es que bueno que lo preguntas porque es importante que la gente lo sepa. Todos tus broncas van a estar en 3 lugares posibles. Ancestros. ¿Qué vamos a encontrar los ancestros? Todo lo que sea situaciones. Economía, me pasa esto con la gente, cosas del trabajo, sí. Todo lo que sean situaciones. Como cosas que no sabes cómo resolverlas, pero se te están presentando y son repeticiones todo el tiempo. Repeticiones. Todo lo que sean situaciones, que también viene mucho de lo económico, viene de los ancestros, porque lo económico no solamente es la gestación, sino también viene mucho los ancestros. La parte económica, la parte social, la parte de pareja, la vemos mucho de los ancestros. Entonces, todo lo que sea situacional, ancestros. Y luego, todo lo que sea emocional, gestación, parto e infancia. Ay, qué interesante sí, está eso. Así es como lo dividimos. Entonces, una persona, es que yo soy como muy didáctica, una persona que se cacha a sí misma, que nos está oyendo y dice, oye, ahorita que estoy oyendo eso, me doy cuenta que yo constantemente estoy enojado o hay situaciones por las cuales me enojo o me deprimo mucho o tengo ansiedad y no sé de dónde viene o ese tipo de cosas es que viene en el momento de tu gestación. Sí, dependiendo de cada cosa. Por ejemplo, y me falta agregar, por ejemplo, que toda enfermedad física viene en la infancia. Entonces, un trauma en mi infancia me va a llevar a una somatización en la etapa adulta. Cuando ves a una persona enferma todo el tiempo de adulto, tuvo una infancia horrible. A mayor cantidad de enfermedades, mayor compleja la infancia. Te voy a detener ahí. Sí. ¿A nivel percepción o a nivel real? A nivel real, porque se somatiza. En un principio, durante años es percepción. Durante añales es percepción. Pero fíjate, primero que nada, vamos a explicar qué es la percepción para que la gente lo entienda. Sí. La percepción es el filtro entre un evento y lo que siento. Entonces, ¿qué sucedió? Una separación. ¿Qué sentí? Tristeza. ¿Qué va a ser mi inconsciente? Como yo de niño no tengo herramientas para liberar emociones, de niño te tragas toda la información, ¿qué es lo que sucede? Que se queda grabada. Y el inconsciente le va a buscar salida. La primera herramienta que usa el inconsciente para buscar salida es la repetición inconsciente. ¿Sí? El ciclo biológico memorizado. Para que lo veas. ¿Sí? Entonces, a los 5 años me abandonaron. A los 10 me van a abandonar otra vez. No es pregunta. Te estoy afirmando. Te va a pasar. Te va a pasar porque la matemática divina es precisa. Pero por eso te pregunto,
es a nivel real. Te voy a preguntar por qué. Porque cuando estás chiquito, que no tienes la conciencia para entender lo que está pasando en tu realidad, tú puedes interpretar que tu mamá te abandonó porque se fue de viaje 5 días. Sí. Y en ese momento te puede quedar un trauma o una huella de mi mamá me abandonó. Por eso te pregunto, ¿es real o es a nivel percepción? Volvemos a la misma, percepción igual a realidad. Igual a realidad, ajá. Ah, porque para quien lo vive es una realidad. Ya. Y te la voy a poner todavía más simple para la gente, más simple. Es que es muy importante esto porque la gente puede decir, no, es que a mí pues, ni me abandonaron, ni tuve una niñez trágica, pero traigo un montón de emociones disparadas. Claro, bueno, es que es a nivel percepción. De percepción. Mira, tan simple como mamá se estaba bañando y yo necesitaba ayuda y mamá no estaba y ya, pum, valí. No, ni siquiera se fue de viaje 5 días. Mamá se estaba bañando y no se dio cuenta que yo necesitaba ayuda. Lloré, se me pasó y ya quedó marcado el trauma. Así, de cosas tan simples como esa. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tema de la percepción, tenemos que saber que la persona que lo vive es una realidad. Por eso iba a tocar el tema de los celos como un ejemplo. Los celos, hay celos justificados y celos injustificados. Celos justificados ya me pasó, ya te vi. Claro que me dan celos, ¿no? Pero celos injustificados es el reclamo que se le hace a la persona de que está siendo infiel o que está traicionando algo de la confianza, porque no siempre es tu pareja. Hay quizás traiciones en otro sentido, que te están traicionando y que tú estás seguro que está pasando, pero no está pasando nada. Y no puedes, además nunca lo puedes comprobar. Y tú ves y dices, no es cierto. Pero por dentro para ti es real. Es real. Y es real. Te voy a decir por qué. Porque es un conflicto heredado de que sí o sí arriba sí hubo la traición. Papá, mamá o mis tíos tuvieron una terrible traición. Entonces para mí, a la misma edad, en el mismo contexto, en pareja, se me activa la percepción de que me va a pasar exactamente lo mismo y es una realidad para mí, aunque no esté pasando. ¿Y eso tiene que ver también con el entorno? ¿Se activa o es por tiempo? Son dos cosas. es por ciclo biológico memorizado, por síndrome de aniversario, ciclo biológico memorizado desde los 5 a los 10, de los 10 a los 15, y pueden ser números diferentes, pero este es el más fácil de manejar. El síndrome de aniversario es, le pasó a mi mamá a los 15, me pasó a mí a los 15, le pasó a mi papá a los 40, me pasó a mí a los 40, eso es síndrome de aniversario. Y luego tenemos la epigenética basada en el ambiente. Mi papá, aunque no coincidamos con la edad, le pasó que cuando fue a la playa conoció a una persona y cuando la conoció dejó a mi mamá, pues quizás yo vaya a una playa, conozco a una persona y deje a mi pareja. Así por ambiente. Entonces tendemos a repetir historias. A repetir o, como dices tú, o a polarizar o a hacer completamente lo opuesto. Ni siquiera ¿no? fui a la playa. Sí, de que si tuviste un papá alcohólico, a lo mejor tú no vas a tomar nada de alcohol. Cero. ¿Qué determina eso? Lotería. De plano. Sí, es que así le digo a mis pacientes, uy, te sacaste la lotería. Porque dice el paciente, yo decidí desde bien chiquito no ser igual que mi papá. Yo ni siquiera dije que nunca iba a tomar. Bueno, puedes decidir, sorry, pero te tocó la lotería. Felicidades, disfrútalo. Pero si, como a tu hermano o a tu primo, que sí tiene el programa, que le tocó repetir, ¿cómo él no pudo decidir? Ay, pues es cierto, pues sí. O sea, esa persona no puede, no hay capacidad. La persona que toma en una polaridad, que es alcohólico, no puede decidir. La persona que es infiel en una polaridad no puede decidir. Sí, volvemos a lo mismo. Es que está inconsciente, está demasiado en la raíz dentro de ti, que cuando menos pienses vas a estar haciéndolo y ni cuenta te diste, ¿no? Ahora, es que eso se me hace bien interesante porque los mismos hijos o hermanos de una familia traen diferente información. Gemelos traen diferente información. Exacto. Sí. Entonces eso está increíble porque también si partimos de que cada concepción y cada gestación y cada parto y cada nacimiento de cada uno es diferente porque había circunstancias diferentes, entonces desde ahí ya traes información distinta. Totalmente distinta. Vamos a partir de los gemelos idénticos para que se pueda comprender un poco mejor. Pueden nacer al mismo tiempo y tener la misma código genético, pero el nombre es diferente y desde ahí ya valimos. ¿Cómo repetimos las historias de los ancestros? Ya venimos, sin importar qué. Porque muchas veces me dicen los papás, uy, no, yo le puse mi nombre y pobrecito, pues aunque no le hubieras puesto el nombre, hubiera nacido en la fecha similar, hubiera nacido con tu parecido físico, algo hubiera sacado. Entonces, no lo podemos evitar. Cuando ya viene un niño, los padres ya saben quién es desde antes. Y esto es bien importante. A ver. Cuando la mamá está en gestación, los papás, ambos, ya saben quién es el niño, por eso a veces no conectan.
Y hay realidades que son muy difíciles de decir. ¿A qué te refieres con ya saben quién es el niño? Va. Todos somos alguien más. Nunca somos quienes somos de forma individual. Como somos un conjunto de personas, o soy mi mamá, o soy mi papá, o soy mi abuelo, o soy mi abuela, o soy un tío, o soy una tía, o soy la mezcla de dos, o soy el hermano de mi mamá, entonces esa vibración frecuencial está replicada. Entonces, por ejemplo, hay papás que dicen, todos amamos a nuestros hijos igual, y de repente al otro le compran un carro y al otro no le dan nada. Hay como un cierto rechazo. Hay un rechazo, no es cierto el rechazo. Hay Hay rechazo. padres que rechazan a sus hijos, Literal. pero es bien difícil decir, sí, yo rechazo a mi hijo. Es bien complicado. O sea, ningún padre dice, me cae gordo mi hijo. Y es pues porque me cae gordo, sí. hay Es porque representa inconscientemente en la frecuencia vibracional de la información que tiene el bebé, Ay, no, que es igual a mi madre o a mi padre. Está increíble eso. Y en la medida que yo ame a mi padre, voy a amar al niño. En la medida, quizás el niño, por ejemplo, vamos en la postura de la madre. Imagínate que la madre está enamoradísima de su esposo y su esposo es maravilloso. Nace el niño que se parece al esposo. ¡Ah, una maravilla! Y todo es puro amor por el niño. Pero ¿qué tal si el esposo le hacía la vida imposible a la señora? ¿O qué tal si viene de un abuso de un familiar? Y el niño sale igual al papá. No, bueno. No, bueno. Pero ahí la es mamá como muy evidente. Pero no es tan evidente. Porque hay mamás que golpean a sus hijos y no saben por qué. Ok. Y que dicen es que no soporto a mi hijo y no sé por qué. A eso me refiero. A quien representa, de quien es doble. Ah, es que es doble de mi hermano que no soporto. Y no es que se parezca físicamente, sino que tiene la misma frecuencia. Puede ser por línea de afinidad. La línea de afinidad son los meses del año divididos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, de 3 en 3 hacia abajo, 1, 4, 7, 9, van a ir agarrando los meses hacia abajo. Ya luego le ponen pausa. para que vean eso. Para que lo vean cuál. Entonces hacia abajo agarran la línea y todos los que estén en la misma línea comparten la misma información. Cuando se comparte la misma información, porque nadie nos hablamos de esto, se llaman dobles. Y cuando es doble, me voy a encontrar con que o me agrada igual que el otro o lo detesto igual que el otro y no es el individuo como tal. Y es bien injusto. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que la mamá de niño los golpeaba horrible porque al papá no lo tolera. Así. No, y sucede, es más, quien diga que no le pasa que una madre o un padre que sienten cierto favoritismo o cierta tendencia o cierto rechazo, a lo mejor no está muy marcado, pero es como, no sé por qué me inclino mucho más por cierto hijo, están mintiendo, porque sí existe eso. Existe en la naturaleza. Quien lo descubre se llama Marc Fréchet, sí. Un psicólogo francés, hace un experimento con unos cerditos durante 5 años y él determina todos los cerditos que son hijo número 3, de una mamá, hasta el papá número 3, la mamá hija número 3. Y de toda la camada que tuvieron, el 3 es con el que mejor se llevan, con el que peor se llevan. Entonces, en la naturaleza así es, se llama línea de afinidad. O sea, es increíble. Te voy a hacer una pregunta súper interesante que cero viene aquí, pero me viene ahorita. Entonces, ¿en dónde se encuentra nuestro poder como seres individuales? Sorry, no hay. No existe el libre albedrío. Te lo tienes que ganar. A ver. Mira, no hay libre albedrío. Sorry, no me echen tomates. Aquí le voy a aventar uno, oigan. Duele, son cosas que no me gusta decir, porque luego son muy, muy deprimentes. Porque no tengo capacidad de decisión en ningún momento de nada. Yo puedo decidir qué camisa me pongo, me explico, pero no puedo decidir qué voy a hacer con mi vida. A menos. A menos que tomemos conciencia. Eso es a lo que... Ajá. Eso es justo donde queremos llegar. Por ejemplo, y lo digo con toda humildad, mi vida es así, como que un universo paralelo. Nada que ver con lo que era antes, pero cero que ver. Todo me lo he ganado a base de llorar y me van a llorar. Perdón. Ay, no, me encanta. Me encanta. Ha sido mucho sufrimiento y ha sido mucho pasar cosas que ni siquiera fueron mías y cosas de mis abuelos y mis tatarabuelos, 7 generaciones atrás, limpiando cosa tras cosa, limpiando a mis papás, a mis hermanos, a mis tíos. Chingo de trabajo. Pero la vida es otra. Vale la pena. Vale muchísimo la pena porque finalmente... Atravesar el sendero. Claro, porque si no atravesamos ese sendero no tenemos la capacidad de decisión. Y lo voy a ejemplificar para que la gente pueda entender, para que no se les haga como que fumado. Venimos en serie. Somos un copy-paste. Así. Copiaron a mi tío y me pegaron aquí abajo. Porque mi tío funciona.
no me gusta socialmente lo que hace mi tío, no es la bronca del universo, ¿eh? Dios, universo, inconsciente, universal, llámenlo como quieran. Hay una mano creadora que hizo copy-paste. No lo hacen por mala onda, es para garantizar, porque es como si cada familia, cada clan familiar fuera un grupo animal, por decirlo con todo respeto, independiente. Haz de cuenta que son zorros, lobos, tigres, leones, cada quien como si fuera una especie diferente. Cada clan somos como una especie diferente. Y cada especie tiene su propia información. Sería demasiado trabajo para el universo, y nosotros lo tenemos comprobado en terapia, crear una vida nueva cada vez, con nuevas posibilidades. No, güey, son puras copias. Es decir, tú vas a hacer la copia de 5 o 6 personas al mismo tiempo. Y esto es bien importante entender. Que voy a tener un pedacito de mi tío, copy-paste de mi abuelita, de mi bisabuela, del tatarabuelo, y te conforman de legos de diferentes colores un ser humano nuevo. Mientras yo no descubra de dónde viene cada cosa y la pueda quitar, y porque hay cosas que vienen de mi propia vida, mi infancia, de mi embarazo, mi parto. Mientras yo no quite cada cosa, no hay manera que yo pueda... Me van a seguir controlando, por así decirlo. Decía Carl Gustav Jung. Dice, lo que no puedes cambiar, lo llamas destino, finalmente, algo por eso. Sí. Entonces decía, eso que tú vives todo el tiempo y que no puedes cambiar, lo llamas destino. Pues no es destino, es algo que ya tienes tú en tu interior, que se puede cambiar. Si bien no hay libre albedrío, sí te lo puedes ganar. Entonces, más bien, como lo que queremos poner sobre la mesa, es decir, claro, somos seres espirituales, poderosos, pero venimos en esta experiencia terrenal con tanta información y, como dices tú, con un pedacito de acá, con un pedacito de allá, que parte del juego de estar aquí, de nuestra chamba. De la 3D. De la 3D, sí, exactamente. Claro. Es venir como a ¡puc! 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 O sea, como ir quitando capitas. Claro. Que te vayan haciendo que tú recuperes quién tú eres, en verdad, en esencia. Totalmente, claro. Es que la característica de la tercera dimensión son las emociones. Hay otras dimensiones en el universo espiritual. Pero cuando exploras la tercera dimensión, que es la que vivimos nosotros, que estamos trasladando de la tercera a la quinta, cuando estamos en este plano, la característica son las emociones. Entonces, ¿cómo trasciendo un conflicto? Claro. Pues trascendiendo la emoción. Por eso la insistencia de conocer las emociones, trascenderlas. Oye, heredé una emoción, pues me la voy a quitar encima, aunque no sea mía. Y luego la gente, ¿por qué yo? Pues porque te tocó, güey. O sea, ya no preguntes. Resuélvela, no te claves. Resuélvela. Que si la resuelves, ya no le toca ni a ti ni a tu siguiente generación. Y eso es lo que quiero dejar, porque me encanta siempre como contribuir a la solución, ¿no? Por medio de darte cuenta, por medio de tomar responsabilidad, porque tenemos que tomar responsabilidad, y que descubramos lo grandes que somos en base a quitarnos muchos programas que, pues, porque así funciona la vida, porque así venimos. Entonces vale la pena, porque a la gente, Ricardo, no sé si estás de acuerdo, le da mucho miedo sentir. Sí, porque duele. Claro que estoy completamente de acuerdo, sí. Pero es más doloroso Vivir. Y estar, repite, el loop. repite, el loop. Por Dios. El día de la marmota. Sí, ay, qué bueno que estamos en el mismo canal. Es lo que les digo, el día de la marmota otra vez, en serio, güey. Neta. Y oye, te perdió el actor de la marmota, aprendió el piano, ¿no? Cambió algo. Cosas cambiaba, el día seguía igual, pero cambiaba y nosotros no. Sí. Nosotros seguimos exactamente igual. ¿Por qué no cambiamos nada? Ay, no, es demasiado me encanta ilógico esto que ver la repetición y que la gente sigue igual. Pero decir, no, pero no me hagas sentir. Sí, no, a mí no me metas en rollos me profundos mi y de indagación. Oye, papacito, pero está bien doloroso también que te estás topando siempre con temas de carencia o con temas de que no encuentras trabajo, que te encuentras con parejas que no te gustan o que no tienes pareja. ¿No está más difícil la vida? Totalmente. Pero es conocido. Exacto, pero es conocido. Y fíjate, los gringos lo dicen, there's no free lunch. O sea, te va a tocar chambearle. Si quieres una vida diferente, te va a tocar chambearle, pero tienes que tener las herramientas. Entonces, mucho del esfuerzo de nosotros es ese, sustentar científicamente para que haya una certeza en las personas, para que tengan un poco más de confianza y empiecen a ver estos temas ya no como esotéricos, sino como temas estructurales de nuestra propia esencia del ser. Que las emociones son una parte estructural de nosotros que, si bien son software, no son hardware. El hardware es la genética y la epigenética es el software. Si comprendemos la epigenética, vamos a entender cómo funcionamos. Y entonces es lo que llamamos la Matrix, la proyección de lo que yo creo, de mi percepción, que es mi realidad. Yo puedo alterarla si altero, como dicen las leyes universales, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Lo que es adentro
es todo lo que tengo en mi interior de mi infancia, lo que es arriba es lo que de mis ancestros. Entonces, si lo que es de arriba es abajo, es lo que voy a vivir yo. Y esto lo dijeron 2000 años antes de Cristo, ¿eh? Lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera, y esa es mi realidad. Mientras yo no transforme lo que viene de mis generaciones superiores y no transforme lo que está en mi interior, mi vida va a ser idéntica toda la vida y puedo tener 90 años y morir idéntico. La diferencia está cuando yo tomo conciencia, tomo acción, entonces compro mi ticket de salida y me salgo de la Matrix y me voy a otro juego. Sí, hombre, vas a atravesar por un momento de dolor, pero después viene... Es que a mí me encanta tu historia porque la alcancé a escuchar también, cómo te sentías en un punto de tu vida de decir, a ver, yo sé que soy muy capaz, sé que soy muy inteligente, sé quién soy y lo que soy capaz de lograr, pero algo no me permite. Y topas estar encarcelado y ahorita no me para nadie. Exacto. Haz de cuenta que me abrieron la puerta. La mitad del esfuerzo. Sí, no, ya ni, no, hombre, ¿qué te puedo decir? La mitad del esfuerzo y todo es plenitud, o sea, ya no hay sufrimiento. Que esa es la parte más importante, ya no sufro. Antes, por esta mi mujer, pero se la chutó mi sufrimiento eterno. O sea, toda nuestra estancia juntos era frustración y yo fui muy necio. Y te voy a hacer una pregunta, Ricardo, sí. Porque nos parecemos mucho en eso. Cuando tú estabas en ese, porque me encanta hablar con ejemplos, claro. Ejemplos sin meterme más allá de lo que tú me permitas. Sí, claro. Pero cuando tú te topabas en esas situaciones que algo no te permitía avanzar y que empezabas a abrir como esa conciencia de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿De dónde puede venir esto? ¿No? Que te empezaste como a buscar toda esta información. Tú venías de un tipo de vida complicada, de infancia complicada, no, o sea, como Dios, para que tú dijeras, me hace sentido. Mira, es algo que mencionamos mucho cuando terminamos nuestras sesiones en la escuela, porque damos terapia a todos los alumnos, terminamos en la escuela y decimos, pues, oye, en muchas ocasiones decimos, nuestra vida fue demasiado rosa. Mi única frustración y mi único conflicto es que no tenía éxito profesional ni dinero, la cantidad que yo quería. Decía, ese era mi sufrimiento. De ahí para el real, nada, ni abusos, ni violencia, mis papás juntos, un amor los dos. No, o sea, una vida increíble, sin lana y sin éxito. Y era lo único que buscaba en mi vida. Casualmente. Casualmente, ¿no? Y luego me decía todo el mundo, es que mira, y me senté a mi esposa, es que tenemos una familia bien linda, no nos tenemos casa propia, no nos falta nada, pero no tengo éxito. Pero no soy feliz. No soy feliz. Y el famoso vacío, ¿no? De decir, sí, el tipo que te dicen, pero es que tienes una familia todo, tan linda, sí. Tienes... ¿Cómo te lo explico? Y por eso me es muy importante hablar de esto. Sí. Es decir, pero yo tengo un vacío. Pero inclusive pasa con personas que aparentemente en sus áreas están bien. Sí, porque desde fuera se ve bien. Pero aún así, y ahí es donde viene la máxima frustración, porque socialmente te dicen que si tienes todos los conceptos que aplican para lo que es felicidad y tú los tienes, estás mal. Si no eres feliz. Ese es el concepto, porque todo el mundo desde afuera me veía muy bien. Si tiene casa propia, tiene 2 carros, sale de vacaciones al menos una vez al año, y tiene una familia unida, no se le ven broncas de ningún tipo, no tiene deudas, ¿por qué estás triste? Güey, porque yo quiero ser millonario, yo no quiero vivir donde vivo. Entonces decía, si bien, aunque todo el mundo te dice que tienes todo, en realidad tenemos que entender lo que decíamos hace ratito. Pareja, hijos, profesión, dinero y amigos. Son las 5 áreas, no es nada más una. No es nada más tengo una pareja bien linda, tengo unos hijos bien lindos. Sorry, pero así es. Porque nadie vive solamente de tener una linda familia. Tienen que ser las 5 áreas, que ese es el concepto de la felicidad del ser humano. Pero esa felicidad no depende de mí. Entonces, cuando te das cuenta de los orígenes de cada cosa, que esa fue mi gran búsqueda, porque mi carrera profesional no está en nada relacionada a lo que hago ahora. Esto ha sido resultado de toda la complejidad de mi vida y de cómo he encontrado soluciones. Por eso hemos armado toda una técnica nueva con ejercicios nuevos que no existían en ningún lado, por cosas que nosotros hemos creado porque no las encontramos en ningún lado. Si bien había cosas que son similares, en realidad esto es prácticamente creado por nosotros así de forma única y está súper completo porque no hay nada en el mercado que se le pueda parecer. Y eso quiero por supuesto que lo hablemos al final, que nos compartas todo lo que ofreces de tu academia, todo esto, pero lo hacemos al final. Algo importante que quiero poner sobre la mesa es toda esta parte de la vida que estamos viviendo ahorita, que estamos como más apagados o más
dormiditos, por así decirlo, que a lo mejor cuando no había tantos estimulantes o tantas distracciones. ¿Cómo podría una persona empezar a como abrirse a una conciencia diferente? Que eso es lo que quiero yo sembrar, esa semillita. La persona dormida ve hacia afuera, la persona despierta ve hacia adentro. Entonces, la mejor manera de salirte de esa dinámica es comenzar a ver hacia adentro. ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Qué me está sucediendo? Porque todos tenemos ciclos, y esto también nos lo marcan las leyes universales, en la ley del ritmo. Y si los analizamos es increíble, porque es pura matemática. Cada 5 años, cada 3 años, cada 10 años me sigue pasando lo mismo. En una polaridad, y todos son polaridades. En una polaridad tengo carencia y en otra tengo abundancia. Y en otro tengo un problema de pareja y en otro estoy enamoradísimo. Y en otro estoy acompañado, en otro estoy solo. Y en muchos aspectos de nuestra vida tenemos ciclos, pero nunca nos damos cuenta. Si agarramos una libreta bien simple, cada y cuándo me va mal económicamente y cada cuándo me va súper bien económicamente en las polaridades. Y les pongo una línea de tiempo y me va a dar un número preciso cada vez. Háganlo. Está ¿Y de qué depende ese número? De las vivencias de la infancia. ¿Te acuerdas que te decía? Tuve un trauma de herida de abandono en la infancia. A los 5 años, entonces a los 10 me va a pasar otra vez. Y a los 15, y a los 20, y a los 30, y a los 40. Fíjate que ¿sí? Ahorita que dices eso, yo lo escuché en uno de tus videos, me llamó mucho la atención porque yo me vine dando cuenta que a mí cada 3 años y medio, sí, ese es mi ciclo. Sí. Pero era tan evidente que yo sin saber todavía toda esta información, que no lo veía. Decía, oye, me doy cuenta que en mis trabajos duró 3 años y medio. Ajá. En el negocio propio que tuve duró 3 años y medio. Con mis parejas duraba 3 años y medio. Dije, ¿qué onda? O sea, de empezarme a llamar la atención. Ya con mi esposo ya no me pasó eso. Bendito Dios. ¿Por qué se rompe eso? Hay 2 posibles orígenes. 1, un conflicto en la infancia de alguna separación, porque puede ser separaciones. Y otro, que es también una aportación de nosotros, que me da mucho orgullo decirlo, fidelidad familiar. No digo que sea tu caso, pero en muchas ocasiones una persona, por ejemplo, que tiene solamente 3 proyectos, solamente 3 años en pareja, solamente 3 hijos, solamente 3, en el caso es 3 y medio, pero puede ser 5, es en muchas ocasiones una fidelidad familiar de un aborto o un bebé muerto. Entonces, por ejemplo, si mi madre tuvo un hijo que nació y duró 3 meses, por ejemplo, yo no tendré nada mayor a 3. No más de 30,000 pesos, no más de 3 millones, no más de 30,000 pesos, no más de 3 amigos, no más de 3 parejas, no más de 3 casas, no más de 3, topado en 3. Sí o sí. ¿Se puede romper? Totalmente. O sea, no. Sí. Ya sé que sí. Sí. Pero una persona que no sabe nada de esto también lo puede romper, ¿cómo? El punto primero es tener el conocimiento. Por ejemplo, es bien difícil que a alguien se le ocurra decir, es que mi mamá o mi abuela tuvo un hijo que perdió y a la misma época que duró el bebé o en el vientre o nacido, me pasa a mí las situaciones, es bien complicado. Pero si sí lo descubres porque ya viste la información aquí, es cierto, coincide con que mi mamá tuvo un aborto de 3 semanas y yo tengo entonces un conflicto de 3 semanas o 3, de puros 3. La simple toma de conciencia hace un cambio. Y les voy a decir cuál es el truco. Es toma de conciencia. Primero que nada, saber que hay un conflicto. Ese es el paso número 1. Paso número 2, tomar conciencia del origen. Y luego, el aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender? En el caso de la fidelidad familiar, por ejemplo, que yo le estoy siendo fiel a mi hermanito, que si él no pudo crecer, yo tampoco. Y crezco hasta donde él creció. ¿Me explico? De ahí no puedo pasar. Soy fiel a mi hermano, dejo de ir a mi hermano. Y esa es la toma de acción. Entonces va de nuevo. Comprender primero el conflicto. El conflicto con el que con el que estoy viviendo, ahorita, por ejemplo. Y luego, el origen, ¿de dónde viene? La toma de conciencia del origen. Luego, el aprendizaje que conlleva. ¿Para qué lo estoy repitiendo? Para no serle infiel a mi propio hermano o a mi propio tío, que tanto amo. Y yo no puedo brincar, no debo brincar ahí porque si él no vive más eso, yo tampoco. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos entonces? ¿Es una especie de como de culpa? Es fidelidad familiar. ¿O es fidelidad? Fidelidad familiar. Es eso. Y te explico si quieres por qué la fidelidad familiar. La fidelidad familiar es el engrudo que nos mantiene como clan. ¿Qué pasa cuando soy expulsado o excluido del clan?
es el temor más grande del ser humano, aunque no seamos conscientes. Si yo soy excluido del clan, en el reino animal, el animal excluido muere, porque no hay quien lo defienda en la manada. Si me sacan de la manada, soy presa fácil del entorno. Entonces yo no puedo estar fuera de la manada. ¿Es supervivencia? Supervivencia, totalmente. Entonces, ¿qué hago? Creo fidelidad familiar. ¿Para qué? Para que no me dejen fuera. Y hago lo que sea. Lo que sea. Pero no me saquen. No me saquen. Entonces, ese hermanito que no nació o que nació y falleció, o ese bebé que yo perdí en el vientre y que decidí o no decidí y se perdió, genera una fidelidad familiar porque no lo quiero dejar fuera a él. Porque si se queda fuera se pierde por completo. Entonces es cuidarnos entre nosotros mismos como miembros del clan desde una protección inconsciente, no es mental, claramente. Ahora, cuando tú ves esa información, como dices tú, ves el conflicto, eres consciente de dónde viene, ves el aprendizaje que traes, ¿cómo se libera eso celularmente? Es bien interesante porque dice Bruce Lipton que se llaman etiquetas biológicas. En una célula, está la célula ya se redondita, y tienen como etiquetitas, donde viene marcado cuál es el condicionante. Cuando tú sanas y liberas las emociones. ¿Es a nivel energético? ¿Es a nivel biológico? Energético. Energético. O sea, eso que está ahí es un tipo de energía en la célula. Es un tipo de biología que genera cierta vibración frecuencial energética. Sí. Entonces, la configuración de la célula te va a dar cierta vibración. Tú modificas la configuración, le cambia la vibración. Pero basado en la emoción. Basado en la emoción, sí. Claro, porque la emoción es energía. Claro. Entonces, todo está en el inconsciente, que es la célula. Ajá. Entonces, si yo comprendo que mi inconsciente es mi cuerpo, no mi mente, cuando yo entienda por una vez por todas que los problemas no están en cambiar la mentalidad, sino en cambiar mi biología, basado en la toma de conciencia, entonces ese va a ser el truco para cambiar mi vida. Ajá. Es un hackeo tal cual. Haz de cuenta que somos una computadora y la célula tiene la información del el enrutamiento del código binario de la computadora. Si yo quito ciertos códigos, pues va a haber una transformación de mi equipo de cómputo, sí o sí. Entonces, cuando tomas esa conciencia, ves el aprendizaje, es como que se manda otro tipo de emoción, porque ya lo entendiste, ya no hay dolor. Entonces, ese es el aprendizaje. Se manda otro tipo de energía y de información, y esa se borra biología que está en la célula es borrada por completo, dice Bruce Lipton así. Es más, entren a una página que se llama, voy a hacer comercial, como que era Nestlé, busquen epigenética Nestlé, y ahí te explica paso a paso la epigenética. Nestlé, estamos hablando de la empresa que hace leches y chocolates. O sea, sí es esa. Nestlé, está hablando de epigenética. El título, googleen, y el título dice cómo influyen la vida, las experiencias de los abuelos en nuestra propia vida. Estamos hablando de Nestlé. Wow, yo pensé que no te estabas refiriendo a la empresa. No, a la empresa de lácteos, Nestlé, sí. La que tiene un chorro de paletas y dulces y demás, y leche nido y demás. Ellos están explorando toda la epigenética, porque ellos tienen un ejemplo en esa página. Es una página color como rosa mexicano y con letras amarillas, ya lo van a encontrar. Y dice que las experiencias vividas por las personas en Holanda cuando hubo una hambruna determinaron 60 años después las enfermedades físicas de las siguientes generaciones. Wow. Y luego te dice, ¿es permanente el cambio? No, porque si deja de expresarse el ambiente, deja de expresarse la solución del cuerpo. Por supuesto. Pero una vez que una persona hace este proceso del conflicto, de crear una nueva conciencia y al aprendizaje y lo resuelve, ya no se repite en la siguiente generación, ¿verdad? En la vida, ni en la mía, ni en la siguiente, 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 nunca. Eso es muy importante decirlo. Es que lo haces por ti y ahora sí que por mí, por todos mis amigos. Como unas escondidas, ¿no? Totalmente. Sí. Lo que pasa es que cuando hacemos estos trabajos terapéuticos, hay mucho orgullo porque dices tú, ya sané una persona, pero no sanaste a la persona, sanaste a los papás, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, a los hijos. Borraste algo ahí. Y a las generaciones que todavía ni siquiera aún nacen. O sea, el impacto es tan grande en una sola persona que es expansivo y no se queda solamente en el individuo. Sí. Es increíble porque cambian generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, gente que están oyendo esto, si ustedes no lo quieren hacer
por ustedes mismos, porque no se quieren, porque ustedes mismos no se importan, lo que sea, háganlo aunque sea por los que pasaron y por los que vienen, porque imagínate, estás cambiando toda una historia de familia, de información. Hay conflictos que tienen más de 20 generaciones pasando. Si contemplamos, por ejemplo, que hace 7 generaciones, en la edad de nosotros, yo estoy cerca de los 50, en la edad de nosotros, 7 generaciones atrás, estamos hablando del año 1200. Bueno, imagínate 20. Estamos cargando cosas del medioevo, solamente si se activa el ambiente. Pero no es importante saber lo que pasó en la... Por supuesto que no. Importa lo que te está pasando ahorita. Lo que le pasó a tu tío. Lo que le pasó a tu tío. Abuela. O sea, vámonos a corto plazo y no nos compliquemos. Es más, no culpamos a nadie. Sí, si tú estás viviendo, está en ti. Y sobre todo, yo creo que partimos de la disposición y de las ganas. Yo siempre le digo a mis pacientes, hay que tener hambre de sanar y de tener una nueva vida, porque de ahí va a partir que estés dispuesto a hacer lo que sea. Claro, por sanar. Debemos de tener mucho miedo a seguir igual. Exacto. Ese es el miedo. Ese es el miedo. Mi miedo debe ser a seguir igual. Yo necesito cambiar. Yo no puedo quedarme donde estoy. Porque en una persona que no ha tenido trabajos de sanación, te vas a encontrar siempre que tienen broncas. No, o sea, te estás topando con algo que no sabes, pues. Claro. Es algo que no conoces, entonces no te quieras hacer el Juan Camaney. No, porque no vas a poder. Porque lo vas a hacer con demasiado esfuerzo y no te va a salir. No vas a poder, punto. No hay manera. Entonces, si mientras no estudies, no te capacites, no te entrenes para cambiar tu propia vida, no vas a poder. Sí se puede en la toma de conciencia, pero por ya tomaste conciencia, por ejemplo, estás haciendo viendo algo. estos videos, viendo el contenido de este tipo. Claro que sí. Pero si no haces nada y tú crees que puedes cambiar, sorry, pero no funciona así. Exactamente. Y sobre todo saber que tú no estás condicionado a nada, no es que Dios esté en tu contra, estás bien programado. Sí, es lo que está pasando, nada más. No hay una nube echándote lluvia arriba a ti, no es personal. No es personal. No es personal. Yo no cuento, punto. Cuenta la especie. Ricardo no es importante, ni lo que siente, ni lo que quiere, ni lo que le es bueno o malo a Ricardo. Funciona lo que le funciona al clan para nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Y todo lo que tú quieras y sientas es irrelevante. Me encanta, Ricardo. Ya para concluir, porque nos extendimos más, yo te digo, por mí te dejo aquí 10 horas más. Pero bueno, hay que tener un término en este video. Platícanos de lo que haces, platícanos de tu academia, platícanos de tu metodología, todo esto tan padrísimo. Bien, para aplicarse, amigos, el tema de la metodología es una metodología muy estructurada. Partimos siempre de una base científica, todo el mundo la puede aprender, no es necesario que tenga dones ni mucho menos. Todo el mundo la puede aprender y nos encuentran en desprogramacionevolutiva.com, ahí van a encontrar información de la escuela. En redes sociales nos van a encontrar como Ricardo Garza MX, ahí van a encontrar todos los videos en YouTube con videos de larga duración. Les recomendamos mucho la escuela porque aprendes todas las herramientas para la vida. No te tienes que dedicar a eso. No, para nada. Y no solamente te sanas tú, puedes sanar a tu propia familia todo el tiempo. Ves a tu hijo que le pasa algo, ya tienes herramientas para la sanación. ¿Sí? Y tenemos programas para terapeutas que quieren formarse como terapeutas, que quieren dedicarse a esto. Y tenemos programas para personas que no quieren ser terapeutas. Tenemos un programa maravilloso para papás, en donde los papás aprenden por qué fueron conformados así como hijos, por qué sus papás fueron como papás y luego cómo transformaron la vida propia y luego la de nuestros hijos. Qué hermoso. Sí, es increíble. Y hay un diplomado para aprender solamente la técnica sin dedicarte a terapeuta y otro para terapeutas. Entonces, ¿es en línea o puede ser presencial? En línea. Totalmente en línea. Como tenemos, afortunadamente, alumnos y pacientes de todo el mundo, literalmente en cada continente tenemos gente que está estudiando con nosotros. Es una escuela que ya es bastante grande. Entonces, todo es en línea porque no podríamos tener un lugar físico. Claro, entonces, será complicado. Hacemos todo, tenemos horarios por la mañana para las personas que son de otros países, de otras latitudes y horarios por la tarde. Por eso a veces estamos súper ocupados. No está grabado, entonces, sí es grabado, haz de cuenta, todas las clases son grabadas y luego hacemos una conexión semanal en la que les damos terapia a todos los alumnos. Obviamente son entre 4 y 6 por sesión. Y cada alumno tiene derecho a 3 terapias con nosotros, personalmente, porque nosotros, mi esposa y yo, estamos ahí sentados uno al lado del otro, dándole la terapia a las personas. Es con nosotros las terapias. Son 3 al año que van a tener, aparte de todo el aprendizaje que van a tener en la plataforma educativa, que vienen lecturas, videos. Está diseñado la escuela como si fuera el nivel maestría, pero está diseñado para que puedas aprender muy bien sin la exigencia de una maestría. Porque no te encargos tareas ni nada, pero sí es mucha transformación interna porque es un programa
donde vienen videos, libros, audiolibros que nosotros creamos, y luego tenemos un WhatsApp para dudas diario. Hay una persona que te responde en horario de oficina todo el tiempo, y luego tenemos las conexiones semanales donde tú ves cómo desprogramo a las personas para que vayas aprendiendo. Wow. Y luego finalmente ya al final te gradúas y eres capaz de manejar toda la técnica así como la manejamos nosotros. Sí. Porque eso le decimos, no nos guardamos nada de la técnica, le regalamos todo lo posible. Al final todavía le regalamos un curso que se llama terapeuta empresario, para que puedan poner su propio consultorio. Pero es que tú ya sabes que mientras más das, más recibes. Entonces, claro. Y aparte, así afortunadamente, funciona. tenemos, por ejemplo, la agenda de este año, desde el año pasado está llena por completo todo el año. Entonces, pues no nos alcanza. Me queda las manos. claro, porque yo quiero una consulta y no se puede. Sí se puede, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Sí, claro. Ahora, Ricardo, para la gente que nos está viendo también y que estudian muchas cosas y que estudian cierta cosa de la tecnología o ciertas cosas de la vida, que hay tantas, estudien esto, porque es la plataforma que los va a hacer que les vaya bien en todas las áreas que les importen en la vida. Hay que entender que la vida no solo es lo que se ve, no es esto. Hay mucho más y no lo estamos perdiendo por estar atrapados en una Matrix que no es tan verdad. Tal cual. Es manejable. Nosotros podemos hackear lo que queramos y tener la vida que queramos siempre y cuando tengamos las herramientas para hacerlo. Pero hay que trabajar, Sí, porque la gente queremos la pastillita para todo y No. queremos que sea fácil, pero yo creo que también la vida es de los valientes y de los que están dispuestos a atravesar el sendero para que lo que venga después sea algo muchísimo mejor. Ricardo, muchas gracias. Qué información tan valiosa. Prométeme que vamos a volver a hacer otra Claro entrevista que sí. de estas, porque yo creo que hay muchísima Hay mucho más que información decir. Sí, claro que sí, yo encantado. Pero gracias por este espacio No, tan bonito, por toda esta información tan valiosa, y que espero que a ti que nos estás viendo siembre una semillita en tu corazón que te haga crear una nueva conciencia que te lleve a tener una vida muchísimo más grande de la que te puedes imaginar. Te mando un abrazo y que estés muy bien.